Soy el pastor Elías Montenegro, y lo que compartiré hoy no es una fábula ni un sueño común. Es la verdad desnuda, una revelación escalofriante que me fue entregada directamente de los recónditos abismos del más allá. La noche en que el velo entre nuestro mundo y el reino de las tinieblas se rasgó ante mis ojos. Mi vida se transformó en un testimonio viviente del juicio divino que aguarda a los descarriados. Por favor, escriban en los comentarios su testimonio de cómo Dios los libró de las garras del engaño. Sus historias fortalecerán a otros y desenmascararán la oscuridad. El aire en mi habitación se volvió denso, pesado, cargado con el hedor acre del azufre, una fragancia nauseabunda que perforó mis fosas nasales mucho antes de que la visión comenzara. La temperatura descendió bruscamente, envolviéndome en un frío glacial que calaba hasta los huesos, a pesar de que el verano ardía afuera con su furia implacable. Mis sentidos se agudizaron de una manera que jamás había experimentado. Cada sonido, cada sombra, cada aliento resonaba con una intensidad aterradora. Mi espíritu fue arrebatado de mi cuerpo físico, lanzado a un torbellino de oscuridad vertiginosa, un descenso sin fin hacia un lugar donde la luz del Altísimo no penetra. Pude sentir la desesperación de millones de almas perdidas, un coro de lamentos y gemidos que ascendía como un vapor asfixiante de un pozo insondable. La desesperanza era un peso tangible, una losa que aplastaba toda noción de paz o consuelo. De repente, la caída cesó. Me encontré de pie sobre un suelo ardiente y resquebrajado, un páramo desolado de rocas incandescentes, bajo un cielo perpetuamente anaranjado, sin rastro de estrellas o luna, solo la penumbra ominosa. El sonido era un rugido constante de tormento, mezcla de gritos desgarradores y el chisporroteo incesante de fuegos eternos. El texto sagrado de Isaías 33:14 resonó en mi mente. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? A lo lejos, siluetas se retorcían en agonía, figuras demacradas y translúcidas, víctimas de un sufrimiento que desafía toda descripción terrenal. El calor era tan intenso que sentía mi propia carne derretirse, aunque milagrosamente permanecía intacto, un observador atormentado en aquel teatro de horror. La sed era insoportable, pero no había rastro de agua, solo el vapor sofocante de la desesperación. Mis ojos, acostumbrándose a la penumbra infernal, distinguieron entonces dos figuras que jamás esperaría encontrar allí. Dos hombres cuyas imágenes adornan portadas y pantallas, predicadores de prosperidad y reinos terrenales. Sus nombres resuenan en las iglesias, sinónimos de grandeza y poderío: Guillermo Maldonado y Cash Luna. No eran las figuras carismáticas que todos conocen, sino espectros atormentados. Estaban encadenados, sí, atados con grilletes de un metal que brillaba con un fulgor rojizo, incandescente. Sus ropas suntuosas habían sido reemplazadas por harapos carbonizados pegados a sus cuerpos demacrados. Los rostros, antes tan pulcros y seguros, estaban desfigurados por el terror y el arrepentimiento, surcados por ríos de lágrimas que se evaporaban al instante sin ofrecer alivio alguno. Guillermo Maldonado, antes tan altivo, se retorcía, sus manos encadenadas alzadas en un vano intento de librarse. Sus ojos, ahora huecos, clamaban por una misericordia que nunca llegaría. Un demonio grotesco, con garras afiladas como navajas, le susurraba al oído, recordándole cada pacto, cada falsa promesa, cada vez que antepuso el oro a la gloria del Altísimo. La escritura de 1 Timoteo 6:10 sobre la raíz de todo mal reverberaba en el abismo. Cerca de él,
Cash Luna, con su imponente figura reducida a una sombra lamentable, estaba postrado, intentando inútilmente arrastrarse lejos de un grupo de espíritus malignos que lo fustigaban con látigos de fuego. Sus gritos eran desgarradores, un eco de la verdad que había silenciado en vida. Los demonios recitaban sus sermones vacíos, sus promesas de riqueza, y se mofaban de su fe en las posesiones materiales. Escuché sus lamentos, no palabras de arrepentimiento genuino, sino quejas por la pérdida de su poder, de sus seguidores, de sus imperios edificados sobre cimientos de arena. El Señor Jesucristo, en Mateo 7:21, nos advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa verdad era un tormento para ellos. Un ser angelical, de una luminosidad sobrecogedora, apareció entonces ante mí, su rostro radiante y sus ojos llenos de una tristeza profunda. No emitió sonido, pero su presencia comunicó un mensaje de dolor y justicia. Me mostró que la visión era un aviso, una revelación para los que aún tienen oídos para escuchar y ojos para ver. El juicio es real, y la vara de medir de Dios es infalible. Fui instruido a compartir esta experiencia sin reservas, a no ocultar la magnitud de la caída de aquellos que se desviaron del camino estrecho. Los siervos de Dios tienen una responsabilidad inmensa, y su recompensa o su castigo serán proporcionales a la luz que recibieron y a la manera en que guiaron a las ovejas. Los lobos vestidos de ovejas de Mateo 7:15 abundan, y su destino final es espantoso. El regreso a mi cuerpo fue tan abrupto como la partida, despertando empapado en sudor frío, con el olor a azufre aún impregnado en mis fosas nasales y los ecos de los lamentos resonando en mi alma. La visión no fue un capricho, fue una advertencia urgente para la iglesia de hoy, para cada creyente que se deja seducir por las promesas vacías de este mundo. Este testimonio no es para condenar a nadie, sino para despertar a la conciencia, para instar a cada alma a examinar su propia fe, a buscar la verdad inmutable de la palabra de Dios. No se dejen engañar por las apariencias, por los templos grandiosos o las palabras elocuentes. La verdadera fe se mide en la humildad, la obediencia y el amor genuino por Cristo y el prójimo. La Biblia es clara: examinadlo todo, retened lo bueno. Tesalonicenses 5:21. No confíen ciegamente en hombre alguno, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Porque en los últimos días muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La advertencia es clara: el tiempo es corto y la eternidad se acerca. Aquellos que predican un evangelio diferente al que Cristo enseñó, aquellos que usan el nombre del Señor para su propio enriquecimiento, enfrentarán un juicio severo. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 ilustra el destino de quienes priorizan las riquezas terrenales sobre la justicia divina. Su sufrimiento es indescriptible, su arrepentimiento inútil una vez que cruzan el umbral. El infierno es una realidad aterradora, no un concepto metafórico. Es el destino final de quienes rechazan la salvación ofrecida por Cristo y persisten en la impenitencia y la maldad. La visión que presencié fue un recordatorio vívido de que Dios es justo y que cada acción tendrá su consecuencia. No hay escondite para los que practican la iniquidad. La verdad que vi en aquel lugar de tormento es una que ningún ser humano debería tener que presenciar, pero me fue revelada para que yo la comparta con ustedes. No jueguen con su salvación, no se aferren a ídolos de barro o a líderes que los desvían del verdadero camino.
Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, invocadle en tanto está cercano. Este es mi llamado, una trompeta que suena en el desierto de la indiferencia y el engaño. Prepárense, velen, porque el Señor viene pronto. Y cuando Él aparezca, solo aquellos que hayan edificado su casa sobre la roca de su palabra permanecerán firmes. No habrá escape para los que se apartaron de la senda de justicia. Su tormento será eterno. Las llamas del infierno danzaban ante mis ojos, proyectando sombras grotescas que parecían burlarse de la miseria de los condenados. El aire vibraba con un calor infernal, y cada respiración se sentía como si aspirara brasas ardientes. La desesperación era un lamento constante, un fondo musical macabro para la danza de la perdición. Observé cómo las almas se aferraban a sus recuerdos terrenales, tormentos que se repetían sin cesar, cada acto de avaricia o engaño reproduciéndose como una cinta sin fin. Los ecos de promesas rotas y vidas manipuladas resonaban en los abismos, un juicio incesante que no conocía tregua. Era la realización de Apocalipsis 20:13, donde cada uno es juzgado según sus obras. Vi cómo sus lenguas, antes tan hábiles en la oratoria persuasiva, ahora se quemaban sin cesar, incapaces de pronunciar una sola palabra de verdadero arrepentimiento. El fuego les devoraba, pero no consumía, manteniéndolos en un ciclo eterno de agonía, un cruel recordatorio de sus palabras vanas y sus doctrinas distorsionadas. Las riquezas que tanto atesoraron en vida se convertían en cadenas aún más pesadas, arrastrándolos más profundamente en el abismo. Sus lujos y excentricidades terrenales eran ahora los instrumentos de su tormento. Cada gema incrustada en sus recuerdos, un dardo en su alma ya herida. La escritura de Proverbios 11:4 se manifestaba cruelmente. No aprovechan las riquezas en el día de la ira. Presencié cómo los demonios, con sus risas guturales, les recordaban cada vez que desviaron el diezmo de los pobres para edificar sus propios imperios, cada vez que la opulencia se convirtió en su Dios. Sus acusaciones eran un veneno corrosivo y los lamentos de los que fueron engañados eran el combustible para su agonía perpetua. Maldonado, con sus ojos vacíos, intentaba una y otra vez levantar sus manos encadenadas hacia un cielo que ya no le respondía, un eco patético de sus declaraciones de fe que ahora sonaban a burla. Su voz, antes potente, se había reducido a un susurro ronco, apenas audible entre los alaridos de los atormentados. Luna, por su parte, se arrastraba por el suelo ardiente, su cuerpo flácido y sin vida, mientras las figuras demoníacas a su alrededor lo golpeaban con látigos hechos de sus propias mentiras. El oro que tanto amó se había convertido en el metal fundido que le corroía la piel, un tormento irónico para quien predicó la prosperidad sin límite. Fue en ese instante que comprendí la magnitud de la sentencia divina, la justicia inquebrantable que no hace acepción de personas. No importa cuán alto se haya ascendido en este mundo, la caída es más grande si el camino fue torcido y el corazón corrompido. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36 resonó en mi espíritu. La visión no era una mera pesadilla, sino una ventana a la verdad de la justicia eterna de Dios. Cada falso profeta, cada mercader de la fe, cada espíritu engañador que se levantó para desviar a los inocentes, enfrentará una condena proporcional a su transgresión. Y la agonía de estos dos era solo una fracción del tormento total. El ángel que permanecía a mi lado me instó con su mirada a memorizar cada detalle, cada lamento, cada faceta de aquel horror indescriptible. Era un mensaje para la humanidad,
una advertencia para aquellos que aún transitan el camino de la vida, ciegos a los peligros que acechan. Debía ser la voz que grita en el desierto. La revelación no era para infundir miedo paralizante, sino para provocar un arrepentimiento genuino, una vuelta al primer amor, una búsqueda sincera de la santidad que Dios exige de su pueblo. La misericordia de Dios es vasta, pero también lo es su justicia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Sentí el llamado a denunciar las falsas doctrinas que esclavizan a las almas, las promesas de prosperidad vacías que desvían la mirada de la cruz y la enfocan en la acumulación material. Este evangelio de conveniencia ha llevado a millones al borde del abismo, y su destino es el mismo que el de sus maestros. La visión del infierno me arrancó de cualquier zona de confort, de cualquier complacencia espiritual. Me mostró que no hay tiempo para tibiezas, que cada día cuenta y cada decisión forja nuestro destino eterno. No podemos servir a dos señores. La elección debe ser clara y sin reservas entre Dios y Mamón. Regresé a la realidad con un propósito renovado, con la urgencia de un centinela que ha visto al enemigo a las puertas. Mi voz no puede callar. Mi testimonio debe ser una luz en la oscuridad, una señal de alarma para los desprevenidos, un eco del clamor de aquellos que se perdieron en el engaño. Invito a cada uno a buscar la verdad en las Escrituras, a no conformarse con las interpretaciones distorsionadas de hombres ambiciosos. La palabra de Dios es la única brújula segura en este mar de confusión. El diablo es el padre de la mentira, y sus emisarios pululan por doquier, seduciendo a las masas. La obra del Señor es pura y sin mancha, y su evangelio no promete riquezas terrenales, sino un tesoro celestial que no se corrompe. No se dejen deslumbrar por el oropel ni por la fama efímera. La verdadera prosperidad es espiritual, y la verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón. El recuerdo de Maldonado y Luna, encadenados y atormentados, se ha grabado en mi mente como una advertencia perpetua. Que su destino sirva de ejemplo para todos aquellos que, en su afán por la gloria terrenal, olvidaron la gloria eterna. Que su sufrimiento sea un eco de la urgencia de la salvación. La noche sigue siendo un manto oscuro en mis sueños, pero ahora la veo con una claridad distinta. No es solo un lugar de oscuridad, sino un recordatorio de que la luz de Cristo es la única que puede librarnos de sus garras. Es una llamada a la santidad, a la justicia, a la entrega total. Por eso, mi mensaje es claro y contundente. El tiempo se ha acortado. Lo que queda es que los que tienen esposa vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran nada. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran del todo. Porque la apariencia de este mundo pasa. 1 Corintios 7, 29, 31. Que esta revelación, este vistazo al abismo, los impulse a una profunda introspección. No es un cuento para entretener, sino una verdad para transformar. La eternidad espera, y nuestra elección de hoy determina nuestro destino final. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, no por el frío, sino por el recuerdo vívido de aquel lugar de desolación. Cada fibra de mi ser clamaba por olvidar lo que mis ojos presenciaron, pero la urgencia de la revelación era una carga que no podía ignorar. Las imágenes de Maldonado y Luna, encadenados, se repetían en mi mente sin cesar, un martillo golpeando la fragilidad de mi alma. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por mi ventana,
pero no trajo consigo el consuelo habitual. El sol parecía una burla cruel, un recordatorio de que la vida seguía su curso, mientras millones de almas se consumían en la oscuridad eterna. La visión había alterado mi percepción de la realidad de manera irreversible. Intenté orar, buscar consuelo en la presencia del Altísimo, pero mis palabras se sentían vacías, insignificantes, frente a la magnitud del horror que había contemplado. No era una crisis de fe, sino una profundización de ella, una comprensión más visceral de la justicia de Dios y la fragilidad del destino humano. Cada sermón que había predicado, cada enseñanza que había compartido, ahora resonaba con una nueva urgencia. ¿Había sido lo suficientemente claro? ¿Había advertido con la suficiente vehemencia sobre los peligros del engaño y la apostasía? La responsabilidad me abrumaba, un peso inmenso sobre mis hombros. El desayuno, antes un ritual reconfortante, se convirtió en una tortura. Cada bocado se atragantaba en mi garganta y los sabores familiares se sentían ajenos, insípidos. El mundo exterior parecía distorsionado, como si una fina capa de azufre se hubiera posado sobre todo, alterando su esencia. La gente a mi alrededor, con sus preocupaciones cotidianas, sus risas y sus afanes, me parecían ajenos, casi patéticos en su ignorancia del abismo que les aguardaba si no despertaban. Sentía el impulso incontrolable de gritarles la verdad, de sacudirlos de su letargo espiritual. Me retiré a mi estudio, buscando refugio en la quietud, esperando que la soledad me permitiera procesar lo vivido. Pero la tranquilidad era ilusoria. Las voces del infierno, los lamentos de los condenados se habían incrustado en mi memoria, una banda sonora macabra que no cesaba. Abrí mi Biblia buscando consuelo en las promesas divinas, pero mis ojos se detuvieron una y otra vez en los pasajes que hablan del juicio, de la ira venidera, de la separación eterna. Juan 5:29 se alzaba imponente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pensé en aquellos que, como Maldonado y Luna, habían edificado imperios sobre la fe de los ingenuos, vendiendo ilusiones y prometiendo bendiciones materiales a cambio de obediencia ciega y ofrendas cuantiosas. Su engaño era un veneno que corrompía el alma y su castigo justo. La visión no solo me mostró el destino de los falsos maestros, sino también la responsabilidad de cada creyente de discernir, de no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Es una advertencia para todos, para examinar si la fe es genuina o si es una farsa conveniente. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 24 sobre los tiempos finales y el aumento de la iniquidad, de los falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. La advertencia nunca había sido tan palpable. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, no está exenta de la amenaza interna. Los lobos se disfrazan de ovejas, se infiltran en los rediles para devorar a los incautos. Mi visión era un llamado urgente a la pureza, a la santidad, a la vigilancia constante contra el engaño espiritual. Los días que siguieron fueron un testimonio silencioso de mi transformación. Mis sueños estaban poblados de llamas y lamentos, y mi corazón sentía una urgencia incesante de predicar la verdad sin diluir, sin adornos, sin concesiones a la comodidad o la popularidad. Comencé a escribir, a plasmar cada detalle de la visión, cada sensación, cada revelación. Las palabras fluían de mí como un torrente, impulsadas por el Espíritu y por el impacto indeleble
de lo que había presenciado. No era mi historia, sino la de Dios, revelada a través de mí. Cada frase se cargaba de la intensidad del infierno. Cada adjetivo intentaba capturar el horror indescriptible de las almas encadenadas. Era un esfuerzo por transmitir la realidad de la condena, no como una metáfora lejana, sino como un destino palpable para los impenitentes. Mi propósito se aclaró: ser un heraldo de la justicia divina, una voz que clamara en el desierto moderno, alertando a la humanidad sobre el camino estrecho que conduce a la vida y el sendero ancho que lleva a la destrucción. El precio del silencio sería la pérdida de almas preciosas. No busco la fama ni el reconocimiento terrenal. Mi única aspiración es ser un instrumento en las manos del Altísimo, un vaso a través del cual su verdad pueda fluir sin obstáculos, despojando al engaño de su poder y liberando a los cautivos. La visión de Guillermo Maldonado y Cash Luna en el infierno no es una historia de odio, sino de advertencia. Es un testimonio de que Dios es fiel a su palabra y que su justicia prevalecerá. No hay escape para los que siembran vientos y cosechan tempestades. Mi vida, antes marcada por la rutina del ministerio, ahora tiene una nueva dimensión, una urgencia implacable. Cada sermón, cada palabra, cada oración es un eco de aquel grito del abismo, una súplica a la humanidad para que despierte antes de que sea demasiado tarde. Que nadie se engañe, el infierno es real y el destino de los que persisten en la desobediencia es un tormento eterno. Mi visión es un regalo sombrío, una ventana a la eternidad que me fue concedida para que ustedes, que leen esto, puedan elegir la vida y escapar de las cadenas del abismo. La imagen de los demonios retorciéndose con deleite sádico mientras atormentaban a los condenados es una que jamás se borrará de mi mente. Eran seres de pura malevolencia, sus ojos brillando con un odio ancestral y sus voces una cacofonía de burla y crueldad. Entendí entonces la profundidad de la maldad que reside en las huestes espirituales de iniquidad, tal como lo describe Efesios 6:12. Cada cadena que aprisionaba a Maldonado y Luna parecía forjada con la decepción de sus seguidores, con las lágrimas de aquellos a quienes habían engañado. El metal incandescente no era solo una atadura física, sino un símbolo de la carga de sus propios pecados, una prisión autoimpuesta por sus elecciones. Sus lamentos no eran un ruego de perdón, sino un reflejo de su tormento por haber perdido el poder y la gloria terrenal. La arrogancia que los caracterizó en vida persistía incluso en el abismo, una burla cruel a la humildad que nunca cultivaron. Era la manifestación de lo que el Señor advirtió, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. El hedor a carne quemada, a desesperación y a azufre seguía impregnado en mis fosas nasales, incluso horas después de despertar. Mis sentidos se habían agudizado de una forma dolorosa. Cada olor y cada sonido del mundo cotidiano me parecían insípidos en comparación con la intensidad de aquel lugar de sufrimiento. Mis manos, que habían sido testigo de la visión, se sentían extrañamente pesadas, como si la esencia de aquel tormento se hubiera adherido a ellas. Sentía la necesidad imperiosa de lavarlas, no solo con agua, sino con la sangre del Cordero, para purificarlas de la impresión de tanta miseria. La visión me había dejado sin apetito. Cada vez que intentaba comer, el sabor de la comida se volvía amargo en mi boca y las imágenes del infierno se superponían a cualquier plato, haciendo imposible disfrutar. La gula
Uno de los pecados capitales se sentía ahora como un horror impensable. Mi sueño, antes un refugio, se convirtió en un campo de batalla. Las pesadillas eran constantes, vívidas, recreando una y otra vez las escenas de tormento y desesperación. Despertaba sobresaltado, empapado en sudor frío, con los gritos de los condenados resonando en mis oídos. La soledad de mi estudio, antes un santuario de paz, ahora se sentía como un recordatorio de mi aislamiento. ¿Quién podría comprender la carga que llevaba, la verdad indescriptible que se me había revelado? Era una soledad impuesta por la inmensidad de lo que había presenciado. Cada paso que daba en mi casa, en la calle, en la iglesia, se sentía diferente. Era como si caminara sobre un velo delgado que separaba este mundo del abismo, consciente de la fragilidad de la existencia y la inminencia del juicio final. La vida nunca volvería a ser la misma. La palabra de Dios cobró una nueva dimensión, una profundidad aterradora y a la vez consoladora. Cada versículo sobre la justicia, el pecado, la redención y la condenación se manifestaba con una claridad impactante. Mateo 10:28 se grabó en mi alma. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Comprendí que mi misión se había intensificado. No era suficiente con predicar el evangelio de la salvación. También debía sonar la alarma, advertir a los incautos sobre los peligros del engaño y las consecuencias eternas de una vida sin arrepentimiento genuino. Sentí una compasión abrumadora por las almas perdidas, una urgencia que me impulsaba a compartir esta verdad con cada persona que encontrara. Si mi testimonio podía salvar una sola alma de aquel destino, el tormento de la visión valdría la pena. La figura del ángel, con su expresión de dolor divino, me recordaba constantemente la seriedad de la situación. Su silencio era más elocuente que cualquier sermón, transmitiendo la tristeza de Dios por aquellos que, habiendo tenido la oportunidad, eligieron el camino de la perdición. La experiencia me despojó de cualquier vestigio de orgullo o autosuficiencia. Me hizo comprender que soy solo un instrumento en las manos del Creador, un mensajero imperfecto de una verdad perfecta y aterradora. Toda la gloria le pertenece solo a Él. Mis oraciones se volvieron más fervientes, más intensas, no solo por mí, sino por la Iglesia, por aquellos que están siendo seducidos por falsas doctrinas, por los que se aferran a la comodidad de una fe superficial sin compromiso real. Mi intercesión es ahora un clamor desesperado. El peso de la eternidad se siente ahora en cada decisión, en cada palabra. No hay espacio para la frivolidad o la trivialidad cuando se ha contemplado la realidad del lago de fuego y el tormento sin fin. La vida es un don precioso y cada instante debe ser vivido con un propósito eterno. Aunque la visión fue aterradora, también fue un regalo. Me permitió ver la verdad de la justicia de Dios en su forma más cruda y me fortaleció para seguir adelante sin vacilar en la misión que me ha sido encomendada. Es un recordatorio constante de que Dios no puede ser burlado. La humanidad, en su ceguera espiritual, corre hacia el abismo, seducida por las mentiras de los que se enriquecen con la fe. Mi voz, aunque pequeña, debe resonar, un grito de advertencia en medio del ruido de las distracciones y el engaño. Cada día es una oportunidad para que el arrepentimiento florezca, para que las cadenas espirituales sean rotas, para que las almas sean libradas del engaño que conduce a la perdición. El tiempo se agota y la hora del juicio se acerca inexorablemente. Por ello,
sigo firme en mi convicción, mi corazón ardiendo con la verdad que me fue revelada. El infierno es real, y su visión me obliga a proclamar la única vía de escape, la entrega incondicional a Jesucristo, el único que puede librar de las cadenas del abismo. Mi voz, aunque a veces quebrada por la emoción, resuena ahora con una autoridad que no es mía, sino del mensaje que porto. Cada palabra es un eco de la verdad que se me reveló en aquel abismo, un llamado a la cordura espiritual en un mundo sumido en la locura del engaño. La tibieza no es una opción, la neutralidad es complicidad. La visión me mostró que el fuego del infierno no es una alegoría poética, sino una realidad palpable, un lugar de tormento eterno donde el lamento es la única melodía y la desesperación la única compañía. No hay segundas oportunidades, no hay reencarnaciones, solo el juicio final e irrevocable. Cada vez que cierro los ojos, veo las cadenas incandescentes y los rostros desfigurados de aquellos que una vez fueron venerados. Su sufrimiento no es venganza, sino la consecuencia natural de una vida dedicada a la avaricia y la manipulación de la fe. La ley del sembrar y cosechar se cumple en la eternidad. El brillo de sus coronas falsas, que en vida lucían tan resplandecientes, se había extinguido, reemplazado por la oscuridad de su condenación. Sus vestiduras de lino fino, ahora, eran harapos quemados, testimonio de la vanidad de sus logros terrenales frente a la eternidad. El silencio de la noche es ahora un lienzo para los ecos de sus gritos, un recordatorio constante de que el tiempo se acaba y que la salvación es una urgencia, no un lujo. No puedo dormir profundamente, mi espíritu está en vela, impulsado por la carga de la verdad. Mis manos se crispaban, reviviendo la sensación de la ceniza infernal, una suciedad espiritual que me recordaba la corrupción del mundo. Busco la pureza en la oración constante, en la lectura de la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, mi única ancla en esta tormenta. El alimento sigue siendo una tarea, no un placer. La simple idea de disfrutar de los manjares de este mundo me parece una ofensa cuando recuerdo el hambre y la sed eternas de los condenados. Mi apetito se ha transformado en un hambre por la justicia y una sed por la verdad. Cuando camino entre la gente, mis ojos no ven rostros comunes, sino almas, algunas radiantes de esperanza, otras oscurecidas por la ignorancia, muchas corriendo ciegas hacia el precipicio. Siento el impulso de detenerlas, de advertirles, de compartirles la visión que me fue concedida. Mi estudio, antes un refugio, se ha convertido en un campo de batalla espiritual, donde las verdades más duras se plasman en palabras, donde la revelación se transforma en un llamado a la acción. Es un lugar de confrontación, donde la comodidad ha sido desterrada. La Biblia es ahora mi guía absoluta, cada palabra resonando con un nuevo significado, cada pasaje una revelación más profunda de los misterios de Dios y los juicios que aguardan a la humanidad. Las advertencias de Jesús sobre los últimos días se han vuelto vívidas y reales. Comprendí que la verdadera fe no se mide por la cantidad de seguidores o el tamaño de los templos, sino por la pureza del corazón y la obediencia incondicional a la voluntad divina. Es una fe que no negocia con el mundo ni se doblega ante la avaricia. La visión del infierno me ha despojado de cualquier temor al hombre. Ahora solo temo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego eterno. Esa reverencia me da la audacia para hablar la verdad, por impopular que sea, sin importar las consecuencias terrenales.
Mi propósito se ha fusionado con la urgencia del Evangelio. Cada día es una oportunidad preciosa para rescatar almas de las garras del engaño, para guiar a los perdidos de vuelta al redil del buen pastor. No hay tiempo que perder en trivialidades. La revelación no fue un castigo, sino un privilegio sombrío. Me ha concedido una perspectiva única sobre la seriedad de la vida y la inminencia de la eternidad. Es un peso que llevo con responsabilidad, sabiendo que debo ser fiel al mensaje. Mis oraciones se han vuelto más intensas, más desgarradoras, clamando por la misericordia divina para aquellos que aún están a tiempo de arrepentirse. Siento el dolor del Padre por sus hijos perdidos, y mi intercesión es un eco de su corazón quebrantado. La soledad que a veces me embarga es una soledad necesaria para la reflexión y la comunión profunda con el Espíritu. Es en esos momentos de introspección que la verdad de la visión se asienta en lo más profundo de mi ser, fortaleciendo mi resolución. El mundo sigue girando, ajeno a la realidad del infierno, a la cercanía del juicio. Mi voz es una voz en el desierto, pero confío en que el Espíritu Santo la hará resonar en los corazones de aquellos que Él ha escogido para despertar. Las cadenas de Maldonado y Luna son un símbolo de todas las almas atadas por el engaño y el pecado. Mi clamor es para que esas cadenas se rompan, para que la luz de Cristo disipe las tinieblas y libere a los cautivos antes de que sea demasiado tarde. Cada día vivo con el eco de aquellos lamentos, con la imagen de aquel fuego inextinguible. Es un recordatorio constante de que la vida es una preparación para la eternidad y que no hay ensayo general para el juicio final. Por eso, mi voz se eleva con urgencia, impulsada por la visión del infierno y el amor por las almas. Despierten, arrepiéntanse. La puerta de la gracia sigue abierta, pero no para siempre. Elijan la vida, elijan la verdad, elijan a Cristo. Los rostros de mis feligreses, que antes me parecían simples semblantes en la multitud, ahora se revelan como lienzos de almas, cada una con su propio viaje, sus propias luchas, sus propias vulnerabilidades ante el engaño. Mi responsabilidad es inmensa. Mi tarea es guiarlos lejos de las trampas de la oscuridad. El púlpito, que alguna vez fue un lugar de comodidad y rutina, se ha transformado en un altar de sacrificio, donde cada sermón es una ofrenda de verdad, forjada en el fuego de mi visión. No puedo comprometer la palabra. La vida de mis hermanos depende de ello. Mis noches están pobladas de un silencio abrumador, roto solo por el susurro de la verdad que se niega a ser silenciada. Es un silencio que pesa, un eco del vasto vacío que consume a los condenados, la ausencia total de la presencia divina. El aroma a café por la mañana, que solía traerme consuelo, ahora me recuerda el amargo sabor de la condenación, el enjambre de remordimientos que pican sin cesar a las almas perdidas. Cada sorbo es un recordatorio de la sed insaciable de aquellos que no bebieron del agua viva. Mis manos, que alguna vez sentí fuertes y seguras, ahora tiemblan con la urgencia de mi misión. Siento la presión de cada alma que podría perderse si mi voz vacila, si mi mensaje se debilita. Es un peso que solo la gracia de Dios puede sostener. El sol, al asomarse por el horizonte, ya no me trae la promesa de un nuevo día, sino la advertencia de que cada amanecer nos acerca un paso más al juicio final. No hay tiempo para el letargo espiritual. La hora es apremiante. Las calles de mi ciudad, antes un bullicio reconfortante, ahora me parecen un desfile de sombras, la mayoría inconscientes de la eternidad que los espera. Caminan en tinieblas,
y mi corazón clama por la luz que los despierte antes de que sea demasiado tarde. Mi biblioteca, repleta de volúmenes de teología y filosofía, ha adquirido una nueva relevancia. Cada libro es ahora una herramienta para profundizar en la verdad, para fortalecer mi entendimiento de la batalla espiritual que se libra por las almas. La comunión con otros siervos de Dios se ha vuelto esencial. Comparto mi carga, mi visión, mi urgencia. Busco fortalecerlos y ser fortalecido, porque esta batalla no puede librarse en solitario. La unidad en la verdad es nuestra mayor arma. El rostro del ángel, aunque sereno, llevaba una expresión de tristeza profunda, un reflejo del dolor de Dios por sus hijos descarriados. Esa imagen me impulsa a no rendirme, a seguir luchando por aquellos que aún tienen la oportunidad de arrepentirse. Cada noche, antes de intentar conciliar el sueño, me postro de rodillas, derramando mi corazón ante el Altísimo. No solo pido por mi fortaleza, sino por la de aquellos que predican la verdadera palabra y por el despertar de los que están sumidos en el engaño. La visión del infierno me ha despojado de cualquier deseo de acumular tesoros terrenales. Mis ojos están fijos en la eternidad, en las recompensas celestiales que superan con creces cualquier riqueza o gloria de este mundo fugaz. Entiendo que mi testimonio no será bienvenido por todos. Muchos lo rechazarán, lo ridiculizarán, intentarán silenciarme, pero la verdad es más poderosa que cualquier oposición, y mi deber es ser fiel al mensaje que me ha sido confiado. Las voces de Maldonado y Luna, aunque ahogadas en el tormento, resuenan como un eco en mi alma, un recordatorio constante de que la idolatría del dinero y el poder conduce a la destrucción final. Su condena es una advertencia para todos los tiempos. No hay descanso para mi espíritu. Cada momento es una oportunidad para servir, para guiar, para alertar. La urgencia de la salvación se ha arraigado tan profundamente en mí que ya no puedo vivir una vida de complacencia. La escritura de 2 Timoteo 4:2 resuena en mi ser. Predica la palabra, persiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es mi misión, mi llamado ineludible. El infierno es la antítesis del amor divino, la consecuencia de rechazar la gracia. Mi visión me ha dado una comprensión más profunda de la magnitud del sacrificio de Cristo para librarnos de ese destino aterrador. Ahora, cuando miro a los niños, veo en sus ojos la inocencia y la vulnerabilidad, y mi corazón se estremece al pensar en el mundo de engaño en el que crecerán. Es mi deber protegerlos con la verdad. La realidad de la eternidad ha impregnado cada aspecto de mi existencia. Ya no vivo para el presente fugaz, sino con una conciencia constante del destino eterno que espera a cada alma. Por tanto, mi voz seguirá clamando, mi pluma seguirá escribiendo y mis rodillas seguirán doblándose en oración. La verdad del infierno y la necesidad urgente de la salvación son mi única pasión, mi único propósito, hasta el último aliento. La fragilidad de la vida terrenal se me reveló con una claridad brutal en aquel abismo. Cada instante es un soplo, una oportunidad efímera para elegir el camino correcto antes de que las puertas de la eternidad se cierren para siempre. No hay tiempo para vacilaciones ni para posponer la decisión más crucial. El recuerdo de las cadenas incandescentes de Maldonado y Luna no me abandona. Es un testimonio constante de que la idolatría del poder y la riqueza conduce a una esclavitud mucho más terrible que cualquier atadura física.
Sus grilletes eran de oro fundido, un símbolo macabro de su propia codicia. Mi voz, antes solo un eco en los púlpitos, ahora resuena con la urgencia de una trompeta apocalíptica. No busco complacer a los hombres, sino a Dios. Mi mensaje es una espada de doble filo que separa la verdad del engaño, la luz de la oscuridad. El silencio de la noche ya no es un consuelo, sino un vasto lienzo donde se proyectan las sombras danzantes de los demonios, sus risas guturales perforando la quietud. El terror de su presencia es un recordatorio constante de la batalla espiritual que se libra por cada alma. El sabor amargo de la condenación se ha vuelto un acompañamiento constante en mi paladar, un recordatorio del juicio inminente que aguarda a los impenitentes. Mis sentidos han sido purificados para percibir la gravedad de la elección entre la vida y la muerte eterna. Mis manos, que alguna vez fueron fuertes en la labor terrenal, ahora tiemblan con la urgencia de la misión espiritual. Siento el peso de las almas en cada oración, en cada palabra de advertencia, en cada invitación al arrepentimiento. Es una carga que me consume. El sol al amanecer, antes un símbolo de esperanza, ahora se me presenta como un reloj divino, marcando el inexorable avance hacia el día del juicio. Cada rayo de luz es un recordatorio de la verdad que debe ser proclamada antes de que la noche eterna caiga sobre los ciegos. Las calles bulliciosas de la ciudad son ahora un desfile de almas, muchas de ellas, sin saberlo, marchando hacia la perdición. Sus risas y conversaciones triviales son un contraste doloroso con los lamentos que aún resuenan en mi memoria desde el abismo. Mi estudio, el lugar de mis meditaciones, se ha transformado en una forja espiritual, donde la verdad se moldea con fuego y lágrimas. Cada palabra escrita es un martillazo contra las fortalezas del engaño, una luz que busca disipar las tinieblas. La Biblia es mi único mapa, mi única brújula en este viaje a través de la densa niebla de la apostasía. Sus páginas son las cadenas que atan la verdad y me impiden desviarme. Sus palabras son el faro que guía a los perdidos hacia la salvación. Comprendí que la verdadera riqueza no está en los tesoros acumulados en la tierra, sino en el conocimiento de Cristo y en la obediencia a su voluntad. Los palacios de oro y las fortunas mal habidas se derrumban en el infierno, convertidos en polvo y cenizas. La visión del infierno me ha despojado de cualquier temor a la crítica o al rechazo humano. Mi única preocupación es ser hallado fiel ante los ojos de Dios. La aprobación de los hombres es efímera, pero el juicio divino es eterno e inmutable. Mi propósito se ha vuelto una obsesión santa, un fuego que consume todo lo que no sea el Evangelio puro. Cada aliento, cada pensamiento, cada acción está dedicada a la tarea de advertir a la humanidad sobre el destino que aguarda a los desobedientes. La figura del ángel, con su mirada de tristeza infinita, me recuerda el corazón quebrantado de Dios por sus hijos descarriados. Es una tristeza que se ha anidado en mi propia alma, impulsándome a orar sin cesar por el arrepentimiento de los perdidos. Mis oraciones se han vuelto intercesiones desesperadas, un clamor constante por la misericordia divina sobre un mundo que corre ciegamente hacia su propia destrucción. Siento el peso de la humanidad sobre mis rodillas, el dolor de millones de almas que se extravían, la soledad del profeta, la carga del mensajero, se ha vuelto mi compañera constante. Pero no estoy solo. El Espíritu Santo me guía, me fortalece y me da las palabras que debo pronunciar, incluso
cuando mi propia voz tiembla. El mundo, en su ceguera, sigue celebrando a los falsos pastores, a los mercaderes de la fe, sin discernir el abismo que se esconde bajo su retórica elocuente. Mi voz es un grito en el desierto, una alarma para los que tienen oídos para oír. Las cadenas de Maldonado y Luna que presencié en mi visión son un recordatorio constante de que la libertad espiritual solo se encuentra en la verdad de Cristo. Cualquier otra senda conduce a la esclavitud, a la perdición eterna. Cada día es una nueva oportunidad para la gracia, para el arrepentimiento, para la transformación. La paciencia de Dios es grande, pero no infinita. El tiempo se agota y la hora de la decisión final se acerca inexorablemente. Por ello, sigo firme, inquebrantable, mi corazón ardiendo con la verdad del infierno y la urgencia de la salvación. Mi vida es un testimonio viviente de la justicia de Dios y de la necesidad imperiosa de que cada alma elija a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Mis noches, que antes eran un remanso de paz, se han convertido en un campo de batalla espiritual donde el eco de los lamentos infernales y el chirrido de las cadenas incandescentes de Maldonado y Luna resuenan sin cesar. Cada amanecer es un recordatorio de que la batalla por las almas continúa. La visión me ha despojado de cualquier apego a las comodidades terrenales. Los lujos, la fama, el reconocimiento, todo me parece ahora polvo y ceniza, una burla efímera frente a la inmensidad de la eternidad. Mi única riqueza es la verdad que se me reveló. Mis manos, que alguna vez empuñaron insignias de autoridad terrenal, ahora se alzan en súplica constante, no por mí, sino por aquellos que aún deambulan en la ceguera espiritual. Siento la urgencia de arrancarlos del precipicio antes de que sea demasiado tarde. El silencio de mi estudio se llena ahora con la voz incesante del Espíritu Santo, que me guía, me instruye y me impulsa a no ceder, a no flaquear, a no silenciar la verdad, por más impopular que sea. Es mi fortaleza en medio de la adversidad. El sol que se filtra por mi ventana cada mañana no me trae consuelo, sino la apremiante sensación de que el tiempo se escurre entre los dedos de la humanidad. Cada rayo de luz es un contador, una cuenta regresiva hacia el juicio final, donde no habrá apelación. Las calles de mi ciudad, antes un simple paisaje urbano, ahora se revelan como un vasto campo de batalla espiritual, donde las almas son el premio y la eternidad, el destino. Mi caminar se ha vuelto un acto de guerra, cada paso una intercesión silenciosa. Mi Biblia, antes una fuente de conocimiento, ahora es un manual de supervivencia, sus páginas rebosantes de advertencias y promesas que se han vuelto vívidas y reales. Es mi escudo contra las mentiras del enemigo, mi espada para la batalla espiritual. La comunión con otros creyentes se ha transformado en un oasis en el desierto. Compartir la carga de la visión, orar juntos, edificar mutuamente. Estas son las únicas herramientas que nos permiten resistir la embestida de la oscuridad y mantenernos firmes en la verdad. La figura del ángel que presenció mi tormento en el infierno se ha convertido en un símbolo de la compasión divina, una presencia constante que me recuerda el dolor de Dios por sus hijos perdidos y la urgencia de mi misión. Su tristeza es mi motor. Mis oraciones se han vuelto un río incesante de lágrimas y súplicas, no solo por la salvación de los perdidos, sino por la purificación de la Iglesia, para que sea un faro de verdad y no un refugio para los engañadores. El clamor es profundo y desgarrador. La soledad del profeta es un peso inmenso, pero también un privilegio.
me permite una comunión más profunda con el Altísimo, un tiempo para escuchar su voz sin distracciones y para recibir la guía necesaria para los desafíos que se avecinan. El mundo, en su ceguera y su búsqueda incesante de placeres efímeros, me parece un barco sin rumbo, navegando hacia un abismo inevitable. Mi voz es un grito de advertencia en medio de la tormenta, una invitación a cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Las cadenas de Maldonado y Luna son ahora un recordatorio constante de que la falsa prosperidad es una ilusión, una trampa diseñada por el enemigo para desviar a las almas del camino de la vida eterna. Su destino es la prueba irrefutable de esa verdad. Mi vida, antes marcada por la rutina del ministerio, ahora se ha transformado en una cruzada, una misión implacable para desatar las ataduras del engaño y llevar la luz de Cristo a las tinieblas de la ignorancia espiritual. No hay vuelta atrás. Cada día es un regalo, una oportunidad para sembrar la semilla de la verdad en los corazones receptivos y para advertir a los que se niegan a escuchar. La paciencia de Dios es grande, pero el tiempo para el arrepentimiento se está agotando. La realidad del infierno, una vez un concepto teológico abstracto, ahora es una verdad visceral, una experiencia que ha marcado mi alma para siempre. Es un fuego que arde en mi interior, impulsándome a la acción constante. Ahora, cuando miro a mis seres queridos, veo no solo a mis familiares, sino a almas preciosas que necesitan ser protegidas del engaño, guiadas hacia la verdad y arraigadas en la fe que les librará del tormento eterno. La visión de los condenados me ha inculcado una profunda gratitud por la gracia inmerecida de Dios, por el sacrificio de Cristo que nos libró de un destino tan horrible. Cada respiro es un himno de agradecimiento. La urgencia del mensaje ha consumido cualquier deseo de reconocimiento o gloria personal. Mi único anhelo es que la verdad prevalezca y que las almas sean rescatadas de las garras de la oscuridad antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, mi voz no se callará, mi pluma no dejará de escribir, y mis rodillas no dejarán de doblarse en oración. Hasta el último aliento, seré un heraldo de la verdad, un testigo del infierno y un anunciador de la salvación en Cristo Jesús. Mi cuerpo, a pesar del cansancio que me invade, se mantiene en un estado de alerta constante, una tensión silenciosa que me recuerda la inminencia del juicio divino. Las horas de sueño son escasas y fragmentadas, pobladas por las visiones recurrentes del abismo y los lamentos de los condenados, un tormento incesante que se niega a desvanecerse. La voz de mi conciencia, antes un susurro, ahora es un clamor potente que me impele a la acción, a no conformarme con la tibieza ni con las medias verdades. Cada momento de inacción se siente como una traición al propósito divino que me ha sido revelado. Mis manos, que alguna vez buscaron el confort de la rutina, ahora anhelan tocar vidas, ungir cabezas en oración y extender la gracia de Dios a los corazones endurecidos. Siento la urgencia de ser un canal de sanidad y liberación, de rescatar almas de la oscuridad. El silencio de la noche, que antes traía consigo la paz, se ha convertido en un eco de las blasfemias y los gritos de agonía que presencié. Es un recordatorio de que la oscuridad espiritual es una realidad tangible y que la luz del Evangelio es la única esperanza. El sabor amargo de la condenación que persiste en mi paladar me impulsa a buscar la dulzura de la santidad, a saborear la pureza de la palabra de Dios. Cada bocado, cada sorbo, es un acto de conciencia,
una reafirmación de mi compromiso con la verdad. Mis pies, que alguna vez caminaron por senderos cómodos y predecibles, ahora se sienten compelidos a pisar terrenos difíciles, a adentrarse en lugares donde la luz del Evangelio apenas ha penetrado. El miedo se ha disipado, reemplazado por la audacia de la fe. El sol de la tarde, al descender, pinta el cielo con matices de fuego, un recordatorio vívido de las llamas eternas que aguardan a los impenitentes. Es una advertencia visual, un presagio del día en que todo será revelado y cada uno recibirá su justa recompensa. Los rostros de mis hermanos y hermanas en la fe, que alguna vez vi con familiaridad, ahora los observo con una nueva profundidad, buscando en sus ojos el discernimiento y la resolución para mantenerse firmes en los tiempos venideros. La unidad es nuestra fortaleza. Mi estudio, un refugio de conocimiento, se ha transformado en una sala de guerra espiritual, donde las estrategias de Dios se revelan para desmantelar las fortalezas del enemigo y liberar a los cautivos de las garras del engaño. Cada libro, una munición; cada oración, un proyectil. La Biblia, mi compañera inseparable, se ha vuelto un mapa detallado del campo de batalla espiritual. Sus promesas son mi sustento, sus advertencias, mi brújula, y sus mandamientos, el código de conducta para una vida que honre al Altísimo. Comprendí que la verdadera prosperidad no es la acumulación de bienes materiales, sino la riqueza del alma, la abundancia de gracia y el tesoro inagotable de la presencia de Dios. Las cadenas de Maldonado y Luna son un recordatorio sombrío de la bancarrota espiritual. La visión del infierno me ha despojado de cualquier deseo de autoengrandecimiento. Mi única ambición es glorificar a Dios, ser un instrumento humilde en sus manos, un eco fiel de su voz en un mundo ensordecido por el ruido de la mentira. Mi propósito se ha arraigado tan profundamente en mi ser que se ha convertido en la esencia misma de mi existencia. Cada día es una oportunidad, una misión, una carrera contra el tiempo para advertir a la humanidad sobre la inminencia del juicio. La figura del ángel, cuya tristeza reflejaba el corazón de Dios, me impulsa a un nivel más profundo de compasión por los perdidos. Es un dolor compartido, una carga divina que me impulsa a clamar por la salvación de cada alma. Mis oraciones se han convertido en un río de intercesión incesante, no solo por la Iglesia, sino por cada nación, cada pueblo, cada individuo que se encuentra en la encrucijada entre la vida y la muerte eterna. Mi alma arde con el fuego de la intercesión. La soledad del mensajero se ha vuelto una fuente de fortaleza. En la quietud encuentro la voz de Dios, que me susurra palabras de aliento y me revela los misterios de su voluntad, preparándome para los desafíos que se avecinan. El mundo, en su ceguera, sigue celebrando a los falsos profetas y a los mercaderes de la fe, sin discernir el abismo que se esconde bajo su retórica. Mi voz, aunque pequeña, es un grito en el desierto, una alarma para los que tienen oídos para oír. Las cadenas de Maldonado y Luna son ahora un símbolo de la esclavitud del pecado y la idolatría. Mi clamor es por la libertad espiritual, por la ruptura de toda atadura que impide a las almas volar hacia la verdadera libertad en Cristo. Cada día es una nueva oportunidad para la gracia, para el arrepentimiento, para la transformación. La paciencia de Dios es grande, pero el tiempo para la elección se agota y la hora de la decisión final se acerca inexorablemente. Por ello, sigo firme, inquebrantable, mi corazón ardiendo con la verdad del infierno y la urgencia de la salvación. Mi vida
es un testimonio viviente de la justicia de Dios y de la necesidad imperiosa de que cada alma elija a Cristo antes de que sea demasiado tarde.